Uno de los elementos clave de esta reinvención, refundación del capitalismo hacia lo que podemos llamar el postcapitalismo que comentamos en una aparición anterior es cómo afrontar la revisión del estado de bienestar. Es un elemento clave y que quizá valga la pena reflexionar un poquitito sobre él porque es un elemento capital para que este postcapitalismo sea realmente de respuesta adecuada a las necesidades de la gente. Miren, una pequeña referencia histórica para entender de lo que estamos hablando y cómo ha evolucionado. Es decir, el estado de bienestar, como comentábamos en la aparición anterior, viene de muy lejos, viene de Bismarck, de Beveridge, de principios del siglo pasado, pero no tiene su verdadera dimensión hasta que la salida de la crisis del 73 crea una sociedad colectiva, comunitaria, socializada, que hace explotar este estado de bienestar. ¿Y qué es lo que contiene el estado de bienestar? El estado de bienestar lo primero que pretende es que todo el mundo esté en la misma línea de salida al inicio de la carrera de la vida. Que por el hecho de haber nacido aquí, o que tu papá o tu mamá sea esto o sea otro, no tengas mayores ventajas a la hora de iniciar la carrera de la vida. Es lo que decía el señor Piñera, el antiguo presidente de Chile, que decía: en Chile, sabiendo cómo es tu cuna, se sabe cómo es tu tumba. Y esto no puede ser. Es decir, ya vienes condicionado por el hecho de haber nacido en un sitio o en otro. El estado de bienestar lo que pretende es colocar a todo el mundo en la misma línea de salida cuando empiezas la carrera de la vida. Y para ello, ¿qué debe hacer? Educación universal, pública y gratuita. Es decir, que nadie tenga mayores o menores dificultades para acceder a un nivel de formación que le permita empezar a correr y que ya a partir de ahí ya dependa de sus propias capacidades. Segundo elemento, aunque el estado de bienestar coloque a todo el mundo en la misma línea de inicio al empezar la carrera, cuando empiezas a correr hay gente que sufre infortunio y por tanto el Estado lo que quiere es cubrir este infortunio. ¿Qué infortunio encuentran los ciudadanos? Bueno, el primero de ellos está claro, que se pongan enfermos. Por tanto, quiere decir que habrá que poner en marcha políticas de salud o sanidad. Segundo, que pierdan el puesto de trabajo. Por tanto, quiere decir que también deberemos cubrir el espacio de tiempo hasta que vuelvan a encontrar otro puesto de trabajo. Por tanto, esto sería todo lo que gira alrededor del seguro de desempleo. Tercer aspecto, llegará un momento en que ya no podrás trabajar. Y que, aunque esto sea así, lo razonable, lo deseable, es que puedas continuar manteniendo un nivel de vida equivalente al que tenías cuando estabas trabajando. Por lo tanto, un sistema de pensiones es otro elemento de protección dentro de lo que estamos llamando el estado de bienestar. Y por último, que aparece no hace muchos años como consecuencia del envejecimiento de la población y el alargamiento de la esperanza de vida, es que el problema no es que estés enfermo, sino el problema es que no puedas llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Por tanto, de la misma forma que se te cubre la enfermedad, se te debería cubrir la dependencia. A mí no me gusta la palabra dependencia, sino que se te debe facilitar la autonomía para que puedas continuar llevando una vida, digamos, digna. Mire, todo esto es lo que configura el estado de bienestar. Este estado de bienestar, y si ustedes me permiten ahora centrarlo ya en España, se empieza a construir de verdad en España a partir del año 82-83 con la llegada al gobierno del Partido Socialista. No mérito del Partido Socialista, sino es el partido que en este momento le tocaba hacer una cosa de este estilo. Empezamos 10 años más tarde que el resto de los países europeos y ahora nos encontramos que habiendo empezado 10 años más tarde y no habiendo llegado todavía al nivel de estado de bienestar, de protección de los países europeos en los cuales nos podemos homologar, estamos empezando a cuestionar si este estado de bienestar que nosotros tenemos es viable o no es viable. Todos los partidos políticos definen como una línea roja el no atentar contra las prestaciones del estado de bienestar. Pero una vez hecha esta declaración enfática, lo real de cada día es que las acciones de cada día lo que hacen es atentar constantemente contra este estado de bienestar. Y además en este país, en España, hay una singularidad muy importante. La construcción del Estado de las autonomías ha hecho que la prestación, la gestión de las prestaciones del estado de bienestar, excluidas las pensiones, se hayan descentralizado a las autonomías.
Entonces, las autonomías, en el fondo, no son más que gestoras del estado de bienestar, ya que más del 65% de su presupuesto de las comunidades autónomas están destinadas a sanidad, educación y servicios sociales. Es decir, esta es su función principal. Y desde el Estado, desde el gobierno central, se dice, no vamos a tocar al estado de bienestar. Pero al mismo tiempo se les dice a las comunidades autónomas, han de reducir ustedes el déficit de forma más importante que lo va a reducir el Estado central. ¿Y cómo lo han de hacer las comunidades autónomas? Pues tratando de ahorrar o de recortar donde hay la parte significativa de la tarta de su presupuesto, que es precisamente el estado de bienestar. Por tanto, estamos en un momento en que la declaración de no hemos de tocar el estado de bienestar se contradice con la praxis de cada día, y que no hay más remedio que plantearse cómo debemos reformar este estado de bienestar para que sea sostenible en el futuro y para que nadie se quede al margen de él. Lo que no puede es continuar diciendo que no lo vamos a tocar. Lo sensato es decir, vamos a ver cómo lo vamos a reformar. Y esto implica esa visión global. No podemos decir, en las pensiones haremos esto, en la sanidad haremos lo otro, en educación lo de más allá. Todos forman parte de un paquete global, que es este estado de bienestar. Y por tanto, lo que se haga en pensiones ha de ser lo mismo que se haga en sanidad o lo que se haga en educación. Por tanto, esta revisión global del estado de bienestar es una necesidad imperiosa de este país para tratar de, con la mayor ambición posible, hacer sostenible este estado de bienestar hacia el futuro. ¿Y hacia dónde aparentemente deben ir las líneas de la revisión? Tomando como experiencia lo que han hecho los países europeos que desde principios del año 2000, incluso antes de la crisis, ya empezaron a plantearse que el estado de bienestar, tal como lo tenían, que significaba más del 25% del Producto Interior Bruto, no era sostenible. ¿Y hacia dónde evolucionan? Evolucionan hacia pasar de un estado de bienestar a una sociedad de bienestar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que en el estado de bienestar, el bienestar del ciudadano básicamente se responsabiliza de él el Estado. Mientras que en la sociedad de bienestar, además del Estado y el individuo, aparece un tercer factor que es el mercado. En la sociedad de bienestar, el bienestar lo busca el individuo, una parte en el mercado y otra parte en el Estado. Mientras que en el estado de bienestar es básicamente el Estado el que responde a las necesidades de bienestar de los ciudadanos. Este es el cambio fundamental. Pero para poderlo llevar a cabo es necesario, como les decía en mi primera aparición, un cambio de los valores sociales que pongan en primera línea dos valores fundamentales. Uno, el esfuerzo, y otro, la solidaridad. El esfuerzo debe ser primado. Y por lo tanto debe ser un elemento, es decir, es el ciudadano el que debe responsabilizarse en primera línea de su bienestar. Y solamente el Estado, cuando el ciudadano es capaz de salirse en su bienestar, aparece para que nadie se quede al margen. Y este ciudadano, cuando con su esfuerzo intenta cubrir su bienestar, donde debe buscar las prestaciones es en el mercado. Mientras que el Estado lo que hace es dar las prestaciones a aquellos que por sí solos no son capaces de salir de la problemática. Este es el cambio sustantivo. Será poco simpático, seguramente, porque además el mensaje que nos llega desde los poderes públicos es que no hay que modificarlo, que no lo vamos a traspasar, y por tanto cualquier mención a que esto no es sostenible, que lo hemos de tratar de encontrarle una solución, y que introduzca el término mercado dentro de las prestaciones del estado de bienestar, genera problemas. Pero lo que hay que hacer es discutirlo. No hay más remedio que empezar a reflexionar sobre esto. Tengamos en cuenta una cosa muy importante. En el Estado o en la sociedad de bienestar, lo importante es el derecho, es el aseguramiento. Quien preste los servicios, puede ser público o puede ser privado, es irrelevante si el sector público es capaz de garantizar que tanto unos como otros están sujetos a las mismas normas y a las mismas leyes. Este es un debate fundamental en España en estos momentos. Hoy mismo aparece la noticia de que en los próximos 5 años los pensionistas van a perder un 7% de su poder adquisitivo.
Y aún así, el Estado deberá aportar cada año 15.000 millones de euros para compensar el coste de las pensiones que no viene cubierto por los ingresos de la Seguridad Social. Oiga, ¿hay algo más claro que nos diga que hay que tratar de solventar esto? Y el elemento fundamental es esfuerzo y solidaridad. Nadie se va a quedar fuera, pero habrá que reforzar que aquellos que puedan contribuyan al sistema para que puedan continuar disfrutando de él aquellos que hoy día no pueden. No sé cuál es su opinión. Yo lo que sé es que no se hará.